¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VX. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos y en este canal. En VX que estamos por la libre expresión. Mesa ciudadana donde hemos conocido, pero todo tipo de miradas de este Chile, como te decía, que estamos reescribiendo. Y ahora es el turno de la flamante presidenta del Partido por la Democracia, el PPD, Natalia Piergentili, a quien le damos la bienvenida a Stock Disponible. Natalia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es que son sonoros los apellidos italianos. Sí. Piergentili. Tienen música. Sí, claro, son musicales. Ya uno en el canal tiro escuchará alguna ópera ahí, ¿eh? Algún Verdi. Es verdad, es verdad. El PPD. Bonito buque, Natalia, ¿eh? A hacerse cargo del PPD. ¿Eh? ¿Cuál es el gran desafío para irla también usted conociendo, ¿no? Porque en política no es tan conocida, pero nada menos que al tiro presidiendo el PPD y en estos momentos. Después de ese suspiro, ¿cuál es el desafío de presidir el PPD? A ver, el desafío de presidir el PPD es hacerle bien a un partido al que yo quiero. Es el único en que he militado. Ya. Y teníamos en su minuto, yo tenía dos opciones: o seguir tirando piedras, que el partido está mal, que ha salido en casos de financiamiento irregular de la política, o se ha aquilado al poder, etcétera, o hacer algo. Y yo soy de las que hacen cosas, que me gusta hacer cosas. Y en ese contexto yo creo que uno de los grandes desafíos es poder seguir poniendo temas interesantes en la agenda. Ya. Y que las personas sientan confianza al escuchar cuáles son las ideas del Partido por la Democracia. Yo siento que a nosotros no se nos acabaron las ideas, sino que la gente dejó de creer en quienes decían esas ideas. Claro, o sea, hay una mochila que arrastra la concertación, hemos visto la corrupción de la política y el poder, pero el niño símbolo fue el PPD, ¿no? Por todo el caso CQM, donde terminaron pagándole CQM las cuentas de la luz, del agua, el militante no metálico Pero además, CQM eso es como, a ver, yo ya lo he dicho, por eso no quiero decir que esto sea minimizarlo ni nada de eso, pero el partido que menos recursos recibió de Soquimich, insisto, asumiendo que es un error, que hoy día está consignado como delito, que nos ha pasado la cuenta, todo lo que tú quieras, fue el PPD. Y a mí me cuesta ver a otros partidos que han recibido por mucho tiempo muchísimos recursos, no solo de SQM, sino otras empresas, que en estricto rigor como que pasan piola. Claro. Aquí todos Natalia, cometimos errores. Lo que pasa es que SQM no es cualquier empresa, ¿no? Estamos hablando de la empresa que se le pasó al yerno del dictador, no, tú tienes toda la razón. Ugarte, que mató a mucha gente de izquierda, ¿no? Por tanto, que un partido centro-izquierda, o que se autodefine como centro-izquierda, reciba dinero, No, también lo hizo la terrible. gente del Partido Socialista. Eso es lo que realmente uno ve catastrófico, ¿no? Sí. Y la pregunta entonces es, ¿por qué usted acepta este desafío? Se sabe que es difícil. Usted es de otras generaciones, es la generación previa al G90, incluso, ¿no? Así que, posterior al G90. Vino después del G90. ¿Por qué acepta usted este desafío? Porque yo quiero este partido, porque yo creo que este partido le ha hecho bien a Chile, le ha hecho bien a la historia de Chile y ha puesto temas que son importantes para la vida de los chilenos y chilenas. Y creo que hay que mejorarlo, que hay que restaurarlo, que hay que hacerle cariño, contenerlo, renovarlo, y eso es algo a que yo estoy disponible a hacer, o a tratar de hacer, más bien. ¿Qué pasa cuando el que era hasta hace poco candidato presidencial de su partido, figura clave, además ex canciller, etcétera, se manda esta declaración luego de bajarse la candidatura? El PPD ya cumplió su ciclo vital y es hora de superarlo como instrumento político, dijo en esta entrevista Heraldo Muñoz a La Tercera, ¿no? Presidente del partido en ese momento, ahora ex candidato presidencial, sostiene que tras lo ocurrido esta semana con la fallida primaria de la centroizquierda, se tiene que construir un nuevo referente. ¿Cómo lo toma usted esto? A ver, yo creo que el sentido con el cual lo planteó tiene toda la razón. O sea, yo creo que los partidos hoy día, incluido el PP, por supuesto, como los conocemos, están bastante fuera de la realidad o de foco de cómo deberían ser los partidos. Son verticales, están poco en el territorio. O sea, yo creo que todos los partidos deberían transitar hacia, digamos, referentes más amplios, abrazadores de causas, más horizontales. Y creo que en eso Heraldo tiene razón, sin duda. O sea, ¿usted también piensa que el PP está superado? Es que no es que esté superado el PPD, están superados los partidos políticos. El fin de un partido político finalmente es ser el filtro entre las demandas de los ciudadanos y
la agenda, el gobierno, la institucionalidad. En eso tienen que seguir cumpliendo un rol. El punto es la forma como lo hacen. O sea, antes era, o muy propio de los años 90, era que los partidos decían: ciudadanos, quédense ahí tranquilos, yo los represento, yo sé lo que ustedes necesitan. Ya. Y claramente están estructurados así, pero claramente tenemos ciudadanos empoderados, súper demandantes, tenemos medios de comunicación, redes sociales. Por lo tanto, ahora no puede ser una relación entre ciudadano-partido desde una verticalidad. Tenemos que buscar formas de ser distintos orgánicamente. Sí, no, está bien. Me parece que la profunda tiene toda la razón, ¿no? Hay una relación importante en los partidos tradicionales de cómo se están presentando, ¿no? Sobre todo después de la corrupción en la que fueron expuestos y en la que se dejaron también ser manipulados por grandes empresas. Pero cuando Heraldo Muñoz dice que el PPD ya está superado, uno lo entiende como que ya no tiene razón de ser. Yo no lo entendí así, o capaz que no lo quise entender así. Puede ser. Pueden ser las dos. Pero creo que su estructura está más bien superada, sus rostros están más bien superados. Pero no sus ideas, no la gente de base, nuestros militantes de Arica, Punta Arenas. Y por eso te digo, yo creo que la forma en que nos relacionamos tiene que ser distinta, la forma en que empatizamos con los dolores de Chile tiene que ser distinta, pero el rol de los partidos va a seguir siendo fundamental, distinto, pero fundamental. ¿Se pensó alguna vez en todo esto, ¿no? Sobre todo después de la candidatura y de estas declaraciones como esta, como de Heraldo Muñoz, realmente en replantear la existencia o la refundación, ya que está tan de moda la palabra a raíz de lo que pasa en Carabineros, ¿no? De refundar realmente el PPD, incluso con otro nombre, ¿no? Otra mirada, otro concepto incluso? Yo no creo mucho en las refundaciones. Yo creo que esto es mucho más humano de lo que parece. ¿Ya? Nosotros los seres humanos tenemos aprendizaje, cambiamos de dieta, cambiamos de prácticas, pero seguimos siendo los mismos, en términos de esencialmente los mismos. Y yo creo que en los partidos pasa lo mismo. Las cosas por las cuales se fundó el PPD, las ideas por las cuales nació el PPD, están hoy día tremendamente vigentes. El problema, disculpe, pero yo creo que los problemas son básicamente las personas. Por eso, ¿no? Más que los planteamientos, porque claro, que el PPD y muchos partidos, ¿no? Tienen valores que uno dice, en realidad tienen toda la razón. Por eso te digo. Incluso unos partidos de derecha que uno dice, la libertad. Pero el problema es cómo se lleva a cabo y quiénes la llevan a cabo. Exactamente, ¿no? Por eso yo te digo, el problema del PPD no son sus ideas ni sus valores, son los rostros que han cometido errores, que han estado en la primera línea demasiado tiempo, y eso también genera, por cierto, prácticas que son poco democráticas, porque además el estar tantos años en la primera línea, por ejemplo, parlamentarios que han estado 30 años, a cualquiera le pasa la cuenta en términos de perder un poquito el foco. Por lo tanto, yo siento que una de las apuestas del partido va a ser esta renovación de rostros, de prácticas, de formas, de épica, que le va a hacer muy bien al PPD, porque, insisto, el decálogo de principios, los valores que tiene nuestro partido son, digamos, valores que están tremendamente vigentes para las demandas del Chile de hoy. Sí. Conversábamos con Pamela Giles, que fue, dijo con palabras muy conceptuosas, ¿no? A su llegada a la presidencia del De hecho, PPD. ella le dijo que me invitara. Sí, claro, ¿no? Pues estuvo acá con nosotros. Pamela es de la casa también, ¿no? Usted bien la sabe. Y le conversamos a ella unas declaraciones suyas que fueron muy contrapuestas, con poco tiempo de diferencia respecto de la situación de Peña y Lillo, ¿no? Líder de la G90, exministro del Interior, bien lo sabemos, ¿no? Primero usted decía, como nueva presidenta, que Peña Lillo no tiene condena si pasa a las instancias territoriales, será candidato, ¿no? Esto lo decía, pero recién electa, como dice la nota ahí que sacamos de CNN, pero poco tiempo, no un par de días, usted señalaba entonces que el PPD no puede permitir tener candidatos involucrados en financiamiento irregular de la política. ¿Qué pasó entre medio en este par de días, entre una declaración y otra? Bueno, la verdad es que cuando yo asumí como presidenta del PPD, el PPD se había puesto ciertos pisos para, digamos, tener o no candidato. Eso le llamó Heraldo la ficha limpia, y eso tenía que ver con personas que no estuvieran condenadas, no tuvieran denuncias por violencia intrafamiliar y, por cierto, no fueran deudores de pensión alimenticia, que eran los criterios por los cuales, en el fondo, yo asumí como presidenta. Eso era lo que el PPD había socializado, y eso fue lo que planteé en CNN en mi primer día como presidenta. Pero posteriormente, no me acuerdo si esa noche o al otro día, tuve mi primera mesa con los nuevos vicepresidentes. Sí, porque fueron 2 días de diferencia entre una declaración y otra. Y hablamos de este tema y dijimos, hay que subir los estándares. Que en ningún caso tiene que ver con andar con la moralina, con, digamos, la pistola en el cinto respecto de... No, sino que tiene que ver con hacernos cargo de algo que dinamitó a los partidos, que fue un gran, digamos,
digamos, forado para la democracia, que fue todo esto del financiamiento irregular de la política, que para algunos académicos es parte también de lo que propició el estallido social. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Y en ese contexto dijimos, tenemos que subir los estándares. Una cosa es lo legal, y otra cosa es que nosotros demos pruebas de que queremos hacerlo distinto y que nos hacemos cargo de las embarradas que nos hemos mandado como institucionalidad. Y por eso es que a partir de esa conversación se subió, por decirlo de alguna manera, el estándar y se tomó la decisión de que nadie que hubiese estado involucrado en el tema de financiamiento irregular podía ser candidato. Sí, me gustaría profundizar en eso para entender también cuál va a ser su liderazgo dentro del PPD como presidenta. Natalia, ¿qué es lo puntual, ¿no?, que deja a Peñalillo afuera, entonces, a su juicio? A ver, yo insisto, esto de hablar de mejorar los estándares tiene que ser un poquito más conversado, por decirlo. Esto quiere decir que tenemos que tratar de estandarizar cuáles son los criterios por los cuales uno va a decir sí o no a un candidato o una candidata. En el caso del financiamiento irregular de la política, la verdad es que era demasiado evidente que quien estuviera implicado en este tipo de investigaciones, que además se cierra por falta de mérito, digamos, no se cierra con un juicio de inocencia o culpabilidad, dejaba, digamos, en la sensación de la opinión pública una sensación un poquito de impunidad de la investigación. O sea, fue un arreglín. No me quiero adelantar respecto de que... Fue un arreglín político, digamos. O sea, pero quedó esa sensación de impunidad respecto de la investigación, porque la investigación podría haber determinado, digamos, culpabilidad o no, pero esa impunidad de la investigación era algo de lo cual nosotros queríamos dar una señal de que no estábamos de acuerdo cómo se procedió, y para dar señales había que plantear, digamos, en qué posición estábamos, y eso fue lo que planteamos. ¿Cómo enfrentó usted la crisis que quedó al interior del partido, ¿no? Pancho Vidal fue un gran defensor de Peñalillo, bueno, bien sabemos, ¿no? Pero ¿cómo enfrenta usted también como nueva generación, Natalia, a los jerarcas que usted dice que han estado muchos años también en la historia del PPD, como Francisco Vidal y otros, ¿no? A ver, ¿cómo se lo digo? Yo sé que yo no soy una persona conocida en la opinión pública, pero quienes me conocen saben que voy de frente y que tengo fuerza. Y cuando planteé esto, y además lo planteé a partir de una reunión con mi mesa, con la nueva institucionalidad del partido, no es que yo me arranqué con los tarros y dije, no, yo soy la vengadora de la justicia y la paz, no. Esto fue un acuerdo de toda la mesa del partido de elevar los estándares y dar señales a la ciudadanía que el PPD estaba haciendo las cosas bien o estaba encaminándose a hacer las cosas mejor. Y en ese contexto, el solo hecho de plantearlo de esa manera hizo que, si habían detractores a lo que yo planteé, estuvieran bastante invisibilizados, porque la respuesta de la militancia de a pie fue súper favorable a esta señal. A sacar a Peñalillo. Y de dar una señal contundente sobre los temas, más que sobre Rodrigo en particular, sino que sobre que el PPD no estaba de acuerdo con que no hubiese habido una investigación respecto a estos temas para despejar todo lo que fue el financiamiento irregular. Claro, usted viene posterior a la G90, pero convivió mucho tiempo, ¿no?, con la G90. No, tampoco hay tanta diferencia, digamos, generacional. ¿Qué impresión tiene usted de esta generación G90? Y puntualmente de Peñalillo, que alguna vez fue nombrado el hijo político de Michelle Bachelet. ¿Se comunicó con usted personalmente después de todo esto? Nosotros hablamos sobre esto. Yo cuando salió esta resolución de la mesa que íbamos a subir los estándares y que por lo tanto iba a ser imposible su candidatura, lo hablamos. Además, él me planteó algo que era cierto, que es que él nunca se había inscrito para ser precandidato por el partido. Por lo tanto, tomaba esto que yo le decía, me agradeció la sinceridad y todo, pero además me planteó a su vez algo que tiene razón, que es que él no había, digamos, directamente, no le había planteado a esta nueva administración su interés por ser candidato por el PPD. Prueba de eso es que no se inscribió en las plataformas ni en nada del partido, por lo tanto tenía toda la razón. Pero yo creo que en la vida, uno siempre en la política y en la vida normal, tiene que ir de frente. Y eso significa que cuando uno está tomando acciones o está opinando sobre algo, sobre alguien, tiene que manifestárselo. Así que eso fue lo que yo hice. Rodrigo Peñalillo, entonces, ¿entendió cuando se comunicó con usted esta resolución y esta declaración es suya? Sí. ¿La segunda declaración? Sí. ¿La entendió? ¿La aceptó? O sea, no me dijo, estoy muy feliz de lo que me estás diciendo, evidentemente. Pero fue, te agradezco el llamado, yo nunca he querido ser candidato por el partido, no me inscribí, pero entiendo que esto fue algo más mediático.
pero te agradezco el llamado, la sinceridad y eso, sí. ¿Usted cree que en este nuevo Chile el PPD tiene esta segunda oportunidad o tercera oportunidad, o esta oportunidad al menos, de seguir adelante y de reconquistar lo que fue alguna vez los 90, ¿no? Lo conversábamos en el maquillaje, el PPD, para mi generación, era como el gran partido que lo venía a cambiar todo, ¿no? Refrescaba las ideas de cambio, aborto, divorcio, etcétera, ¿no? Libertades individuales. El PPD, por primero, porque lo puso en el tapete con la conquista de la democracia. De hecho, yo me acuerdo que en esa época, la María Antonieta Sá, nuestra gran precursora en los temas feministas frente al aborto, en época en que no habláramos de aborto, decía, me acuerdo de esta frase que era genial, decía, si los hombres quedaran embarazados, el aborto sería un mandamiento. Así de... Y tiene toda la razón. No sé, hay muchas mujeres valientes de esos primeros años de la democracia. Muchas. Bueno, recordar a Laura Rodríguez, por ejemplo, del Partido Humanista. Bueno, ni hablar también de Gladys Marín, desde el Partido Comunista, y María Antonieta Sá, ¿no? Por nombrar a tres, se van a quedar varias afuera, digamos, pero esas tres al menos, que, claro, dijeron cosas que en esa época costaban. Eran costos políticos también. O sea, frente a tu pregunta, yo creo que mientras sigan existiendo desigualdades como existen en Chile, no solo de ingresos, que son las más obvias, territoriales, de trato. Recordemos lo que decía el informe del PNUD, que en Chile las personas se sienten maltratadas primero por condición social y segundo por ser mujeres. Sí. O sea, mientras existan ciudadanos y ciudadanas que se sienten maltratados por el solo hecho de verse en una condición de más desfavorecido, más vulnerable. Sí, pero mi pregunta no iba por ese lado, mi pregunta iba por la credibilidad. ¿Usted cree que se puede recuperar la credibilidad de la ciudadanía en el PPD? No me lo responda, no te lo porque respondo. Esto es como en la tele. Vamos a hacer una pausa, volvemos con la presidenta del Partido por la Democracia, además candidata a senadora por la región metropolitana, todo eso a la vuelta de una pausa. Segundo bloque, volvemos con stock disponible vía X y por la libre expresión. No te vayas de la sintonía. Estamos con la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, hablando también, candidata a senadora, decíamos antes del corte, administradora pública de la gloriosa Universidad de Santiago, ex UT, ¿no? Sí. Muy bien. Saludo a todos los de la Universidad. Grande la USACH, totalmente. Grande la USACH. Oiga, le decía yo también, Natalia, antes de irnos, ¿cómo se recupera la credibilidad? Y dicen, porque es como dicen que la credibilidad, y pasa también en las relaciones de pareja, ¿no? Son como un cristal, ¿no? Que cuando se rompe ya esas cosas no se recuperan. Pero el perdón es muy valioso en la vida. ¿Ya? No, a ver, yo creo que aquellos que voy a responderle, ¿eh? ¿Ya? Aquellos que señalan que el mundo se divide entre los buenos y malos, entre los que lo hacen bien y mal, creo que eso ha quedado demostrado que las instituciones tienen fragilidades. Lo hemos visto en la lista del pueblo, lo hemos visto en todas las entidades humanas, políticas, en la historia de la democracia chilena. Y creo que la confianza se devuelve o se reencanta con acciones concretas, como obras son amores y no buenas razones, tal cual. Y yo siento que eso es parte de lo que estamos haciendo, no solo de mostrar un elenco nuevo a las candidaturas a parlamentarios, sobre todo en la región metropolitana, que es una apuesta, porque muchos periodistas plantean, no es un déficit que sean poco conocidos, pero si hubiéramos puesto las mismas figuras de siempre, hubieran dicho, es que no hay renovación, es que porque son lo mismo de siempre. Ahora, van varios a la reelección del Parlamento, ¿no? Sí. Los senadores, sobre todo, bueno, Loreto Carvajal, pero Loreto fue un periodo muy corto. Sí, recordemos que, bueno, pero en general tenemos un elenco súper novedoso. Felipe Arboe. No, Felipe es constituyente. No sé, pues, pero también está ahí representando al partido. Digo, los rostros que están ahí en la primera línea política. Por eso, estamos haciendo un esfuerzo importante por generar un cambio en el elenco. Eso por primero. Y segundo, que las propuestas que tengamos se hagan cargo de la fractura social y de los dolores que tiene Chile. Perfecto. Solo en la coherencia entre lo que hacen las personas, entre estos nuevos rostros y las formas en que hagamos las cosas, van a devolver la credibilidad que tanto requerimos, que tanto necesitamos y que tanto nos hace falta para hacerlo mejor. Si usted me habló del perdón, ¿hace falta, cree usted, que pida o que ofrezca, ¿no?, esas disculpas el PPD? Yo creo que el PPD ha señalado, y no solo Heraldo lo planteó, sino su antecesor también, de que lo habíamos hecho mal,
de que habíamos cometido errores, y dijimos errores o hacerlo mal porque hoy día el financiamiento irregular de la política es un delito, antes era un error. Y además hemos dicho que esto no lo podemos permitir nunca más, que esto nos fracturó al interior del partido también y que generó que muchas personas que habían sido militantes históricas, que habían aportado su capacidad, su fuerza, su sueño, su perspectiva, hayan renunciado al PPD. Por lo tanto, para nosotros no solo ha sido un dolor con la ciudadanía y la opinión pública, sino que adentro del partido ha sido una fractura importante. Sí. Fíjese también es que por acción u omisión, ¿no? Dañó a personas como Carolina Toá, que era presidenta del partido en la época de SQM militante. Entonces, eso fue algo que golpeó incluso a generaciones y a liderazgos importantes dentro del propio partido. Así es. Generacionales incluso. Así es. Porque yo no tengo por qué dudar de Carolina, que ella no estaba enterada de esto, pero ella era presidenta del partido, por lo tanto uno tiene una responsabilidad cuando dirige una institucionalidad donde al interior de ella están pasando cosas como esta, cosas complejas como esta. Usted también tiene otra mochila. La llaman la hijada del senador Guido Girardi. ¿Se siente usted? Me lo han preguntado. Yo tengo un padrino, digamos. Hay declaraciones. Yo tengo un padrino de bautizo que se murió, mi tío Carlos, maravilloso, pero no tengo padrino en la política. Ya. Tenga cuidado con la palabra padrino, porque usted es descendencia italiana, Girardi ni hablar, ¿no? Brillantini, no sé. Claro. Nosotros tenemos una sección. Qué buena película y qué buena música. Nino Rota, la música de Nino Rota. Preciosa. Usted es de Italia del Norte, ¿sí? ¿No? Los Girardi también son del norte. No lo sé, fíjese. No. ¿Por qué le gusta ese calificativo de ser la hijada, al menos, ¿no? Política de Guido Girardi? Me parece bien machista. No usted, no usted. No, yo... Sino el... Porque a los hombres no le dicen usted es el ahijado de alguien, primero. ¿Ya? Eso me parece machista. No, Bachelet tenía harto ahijado. Y también hablamos de Rodrigo Peñailillo, que era el ahijado político. No, pero en este político. caso encuentro que es como un poco machista, pero insisto, no usted, sino el planteamiento. Yo no tengo padrino en política. ¿Ya? Yo he sido parte de una generación en el partido que muchas veces ha estado en la vereda al frente del senador Girardi. De hecho, 2 elecciones. Yo, la primera vez que fui candidata a un cargo en el PPD fue, imagínese, el 2004, 2005, y yo iba en la lista de un abogado que es, digamos, defensor de los consumidores. Competíamos contra 2 próceres, Sergio Vitar y por otra parte Fernando Flores. Ese era el otro candidato a presidente y nosotros éramos la tercera fuerza. Y cuando el Heraldo fue candidato a presidente, yo iba en otra lista en contra de, o sea, compitiendo, más bien no decir en contra, con Marco Antonio Núñez, que fue diputado por la región de Valparaíso. Por lo tanto, yo no siempre he sido parte de los ganadores, ni he estado dentro del establishment o de la élite del partido. Ya. Por lo tanto, me siento súper liviana de eso. Le agradezco que me lo pregunte para despejarlo, pero la verdad es que yo siento que tengo la capacidad y la historia dentro de mi partido como para que la militancia sepa que soy... Lo que pasa, Natalia, que más allá del machismo, ¿no? Puede haber un hombre o una mujer a cargo del PPD, pero siempre, y esto es lo Vox Populi dentro también del periodismo político, se sabe que Girardi es el que mueve los hilos, ¿no? Así le dicen que esté quien esté, ¿no? Está Girardi atrás y es que él realmente el pater familia de todo el PPD. Yo creo que tiene vocación de padre. Yo creo que tiene vocación de padre. A ver, yo creo que él es un senador muy influyente en el partido y que a diferencia de otros hace la pega hacia adentro. Llama a los militantes, va a las comunas, está muy presente. Yeah. Y eso ha sido parte de lo que ha conformado esta como historieta sobre él, pero que tiene más que ver con esto, con que se vincula mucho a la orgánica del partido. Pero yo le puedo decir que para mí él es un senador importante, yo me comunico con él como con otros senadores, pero la verdad es que desde que asumí como presidenta nunca me he sentido presionada, nunca me he sentido teledirigida por ninguno de los parlamentarios. ¿Pero le molesta políticamente que la tilde la prensa como la hijada de Guido Girardi? Más allá del machismo, ¿no? Políticamente hablando. O sea, me imagino que lo hacen por la falta de antecedentes que yo le digo. O sea, porque dicen, bueno, si ganó es porque le apoyó Girardi, pero que no conocen un poco de mi historia dentro del partido. Yo insisto, Guido es una persona con una experiencia tremenda, con la cual yo converso mucho sobre varios temas. También. Sobre muchos temas, efectivamente,
Pero como le digo, la presidenta del PPD soy yo y las cosas que se han definido a partir de mi presidencia han sido definiciones que he tenido que tomar yo con mi mesa. Ya. ¿Estaba el senador Girardi de acuerdo con esto de Rodrigo Peñailillo, por ejemplo, de esta segunda declaración? La verdad es que no lo sé porque yo no le pregunté a nadie. Ya. Yo tuve esta reunión con mi mesa donde se evaluaron estas cosas y yo salí adelante nomás. Ya. Además, usted va a ocupar, más que simbólicamente, si le va bien, el escaño que deja Guido Girardi Tal cual. en la Senatoría Metropolitana. Sí. Y yo creo que en eso él me ha ayudado un montón en términos de abrirme los espacios en el territorio, de contarme un poco los actores, en fin, en qué proyectos de ley está en el último tiempo, pero le insisto, Ya. yo tengo fuerza propia y eso es bueno y malo porque evidentemente estoy iniciando un periodo como presidenta, espero hacerlo bien, espero seguir contando con el apoyo de mi vicepresidenta y de la mesa, pero la verdad es que, le insisto, Guido es un senador más para esta mesa y aquí quien está tomando las decisiones somos nosotros. Ya. Lo otro que se sabe del PPD es una pugna entre dos corrientes fuertes, ¿no? Que es el Guido Girardi por un lado y lo que representa también el laguismo, ¿no? El senador Lagos Weber, sin ir más lejos. ¿Cómo se convive ahí usted con esas dos fuerzas dentro del PPD? Yo creo que lo que pasa en el PPD, a diferencia de otros partidos, es que acá no hay divisiones ideológicas. ¿A qué voy? A que uno a veces va a otro partido y está la corriente, por ejemplo, la propia AC. Están los más pro, por decirlo, que son una fracción, están los guatones, que se supone que son otra fracción, están los príncipes, etcétera, y cada uno adscribe una mirada ideológica. En el PPD, que es un partido donde su línea ideológica está bastante clara y donde hay más o menos matices, más bien las adscripciones son a liderazgos personales. O sea, la diferencia entre quienes acompañan al senador Girardi o al senador Lagos Weber tiene más que ver con el liderazgo que ellos han tenido con un colectivo de personas. Por lo tanto, yo le diría que cada día se está diluyendo más. Yo tengo excelente relación con el senador Lagos Weber. Tenemos muchos puntos de acuerdo en un montón de temas sustantivos. Entonces yo le diría que eso, en la medida en que esa generación vaya pasando la posta, se va a desdibujar. Porque finalmente lo que hemos planteado para el trabajo de este periodo tiene que ver con democratizar más el partido y hacer y empoderar más a los territorios. Porque hoy día las regiones tienen el mismo problema que tiene Chile, que es que un militante de Punta Arenas dice, tengo que llamar al senador o al vicepresidente o al incumbente que está en Santiago para plantear tan cosas. Si nosotros avanzamos en descentralización política, vamos a generar empoderamiento territorial, más visiones, más líderes y, por cierto, vamos a ir desdibujando estos llamados apoyos o lotes asociados a personas. Ya. Viene la candidatura de Yarna Proboste. El PPD estuvo dividido también en eso, ¿no? Un sector Yarna Proboste, un sector Paula Narváez. ¿Cómo está ahora, no? ¿Y cómo ve usted la candidatura de Yarna Proboste, teniendo en cuenta que hasta su propio partido, como usted lo dijo, también está dividido frente al nombre de Yarna Proboste, que no convoca al principado de la democracia cristiana? Pero yo no he dicho eso. No, pues te dijo que la de 6 corrientes. A eso me refiero. Sí. Y dentro de esas corrientes, Yarna Proboste es la chascona progresista que siempre ha sido mal mirada, incluso públicamente, ¿no? Por esta zona principesca. Incluso Marta Larraechea le dijo públicamente que se fuera al Partido Comunista, hasta hace poco, ¿no? Yo creo que Yarna es una mujer maravillosa. Maravillosa en el sentido en que es inteligente, jugada, resiliente, sencilla. Tiene todos los atributos para un Chile que va a requerir, por Dios que va a requerir pega, va a requerir implementar lo que diga la constituyente, va a requerir reformas profundas en el ámbito social y yo creo que Yarna tiene la capacidad de hacer aquello. Siento que una vez que ella salió en la consulta ciudadana, todo su partido, porque además lo he escuchado de la propia Carmen Frey y todo el resto de los partidos de Nuevo Pacto Social, estamos jugados por su liderazgo, porque creemos que ella es quien encarna de mejor manera ser, digamos, el director de esta orquesta de partidos para las reformas que Chile requiere. ¿Cómo lee usted la candidatura de Marco Enrique Ominami, que también dejó un cisma importante incluso en su propio partido, ¿no? Con la renuncia mismo Peñailillo, Alejandro Guiller, también el senador Navarro, que no va tampoco ahora con ellos? ¿Sabe qué? Yo no entiendo lo que está haciendo Marco Enrique Ominami. No entiendo cuál es su aporte. Porque creo que él hasta hace 2 semanas
había generado un relato que decía: mi error el 2009, mi error en tal tiempo fue no contribuir a la unidad. Y a mí me parecía que eso era un relato súper valiente y súper contributivo respecto de lo que estábamos viviendo y por qué era importante la unidad. Y resulta que a pito de escopeta sale con su candidatura, porque además a él nunca se le cerró las puertas en la primaria, etcétera. Por lo tanto, no he escuchado cuál es su aporte de programa al país, porque aquí no es una elección de rostro, es una elección de propuestas. Porque aquí quien encabece y el sustento que tenga, quien sea el próxima presidenta del país, va a determinar los destinos de Chile en un momento muy trascendental. Por lo tanto, cuando él empieza a hablar de programa, de políticas públicas, de reforma, yo podré comentar cuál es su aporte. En lo inmediato no veo cuál es. ¿Usted lo ve como una acción muy personalista? ¿Cómo lo explica entonces? Yo no lo conozco personalmente, pero sí creo que tiene algunos rasgos, digamos, de ego interesantes, importantes. Y como le digo, o sea, no logro entender cuál es su aporte a lo que él hablaba, que era la unidad, cuál es su aporte hoy día a los programas que se están barajando, al relato político. No sé cuál es su afán de estar en esta candidatura, pero siento además ha dejado mucho herido en el camino a su propio partido, la renuncia a presidentes regionales, el propio senador Guillé, que no puede ir a la reelección, que es un gran valor y que yo lo siento en lo personal. Él es alguien que ha construido mucho en el Parlamento, sobre todo en el tema regional. Por lo tanto, le insisto, cuando Marco Enrique Ominami tenga propuestas, debatiré esas propuestas o las comentaré, mientras no sé en qué está. ¿Le levanta algún tipo de suspicacia a la democracia cristiana, teniendo en cuenta lo que ocurrió con la presidenta Bachelet y algunos personeros de ellos que siguen en la primera línea de la democracia cristiana? Yo creo que la democracia cristiana no puede permitirse repetir el yo no me leí el programa. Y creo además que en ese contexto el liderazgo de Yasna Proboste tiene mucho que hacer al respecto, porque son los suyos. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que el programa de Yasna Proboste es un programa progresista, un programa de avanzada, un programa de reforma, en el que, a diferencia de los errores pasados que nos han costado muy caro a todos, yo me imagino que todos los partidos vamos a estar detrás. Y si tenemos algún disenso, que es lógico que exista, lo plantearemos antes y no después, como ocurrió en el caso de la presidenta Bachelet. No sé si nos queda tiempo para hablar de derechos humanos, para ir en la creación del expresidente Ricardo Lagos, ¿no? Que sigue siendo la dualidad PPD-PS el presidente Lagos, no sé, o por lo menos lo fue antes de ser presidente, era PPS-PPD, digamos, ¿no? Pero no está de acuerdo con que se sepa, o se abran, ¿no?, las verdades de la Comisión Valech en cuanto a la gente que aportó, ¿no?, ese secreto de la Comisión Valech. Después se supo también, y lo puntualizaron las personas de la convención, que era algo que el que quería lo hacía, no era una obligación, sino que quedaba en la conciencia de cada uno si quería hacer público, ¿no?, este secreto, ¿no?, este rechazo entonces al lanzamiento del secreto del informe Valech, propuesto por la Comisión de Derecho de la Convención. Hay todo un tinglado también de medios de comunicación, entre los cuales están los grandes medios de comunicación o del empresariado, de tratar de ir tergiversándome, creo yo, ¿no?, lo digo de manera personal también, lo que está haciendo la Convención para ir denostándola, denigrándola. Lo que hace la Comisión es dar la libertad para quien quiera y no quiera. Pero el presidente Lagos ha tomado esta posición también. Yo en esto no estoy de acuerdo con el expresidente Lagos. Creo que a los países les hace bien la memoria. Prueba de eso, por ejemplo, yo he tenido el privilegio de estar, por ejemplo, en Alemania, donde en todas partes hay simbolismos que tienen que ver con la memoria de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, no solo contra el pueblo judío, sino en la Segunda Guerra Mundial, y cómo eso se evidencia para que sea parte de la construcción de la nueva sociedad. En ese contexto yo creo que Chile ha hecho esfuerzos por reivindicar la memoria, pero creo que al principio, si hubiera sido abrir todo el secreto de la Comisión Valech, hubiera tenido algunas reticencias porque algunas personas profesó que fuera secreto y que se levantara en muchos años más dio su testimonio. Pero después, cuando se aclaró que esto era quien quisiera, podía dar el ok para que abrieran su testimonio, me parece que es un aporte a la reconstrucción emocional de Chile, que nos hace bien, que nos ayuda, que nos acerca con lo que somos, con lo que fuimos, con los dolores que tenemos. Última pregunta, un minuto. ¿El expresidente Lagos representa el sentir que usted quiere para el PPD hoy? A ver, creo que él representa lo mejor en términos de su lucha contra la dictadura,
lo mejor con haber hecho una serie de gestos reparatorios y simbólicos en el ámbito, digamos, político y en el ámbito económico, pero hay algunas de sus políticas y sus reformas con las cuales yo no comparto, la verdad. Muy bien, dime dos. El CAE. Ya. Y creo que el tema de la concesión de autopistas, la idea es buena porque Chile era un país que no tenía plata para hacerlo, pero la regulación respecto de la ganancia y de los años de concesión es algo que habría que revisar. Natalia, en nombre de todo el equipo, muchas gracias por esta conversación, ¿no? Bueno, todo el éxito, ¿no? Y la fuerza para esta campaña política que viene. Muchas la Senatoría gracias. de la región metropolitana. Que esté muy bien. Gracias.